Buenas, somos curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Proseguimos ahora con el ciclo del manganeso. El ciclo del manganeso básicamente tiene lugar en las fumarolas hidrotermales principalmente y es un proceso de oxidación que llevan a cabo algunas bacterias, como es el caso del Leptotrix, Arthrobacter o Pedomicrobium. Y este tipo de ciclo, lo que es muy importante en él es que la reducción también la lleva a cabo el Geobacter o la Shigella. ¿Qué es lo que hace realmente importante al manganeso? Ya hablamos de que es un compuesto fundamental para la vida y, como vemos sobre todo en las bacterias, es bastante importante, pero sobre todo lo más interesante del manganeso es que pasa desde la forma de manganeso 2+ hasta el MnO2, es decir, hasta el manganeso oxigenado. Y evidentemente, como he comentado, ese ciclo de ida y venida lo llevan a cabo principalmente los microorganismos, aunque también dentro de los organismos vivos, evidentemente, y dentro de, por ejemplo, un organismo bastante organizado como puede ser un vertebrado, pues vemos también esas pequeñas transformaciones del manganeso dentro de la propia bioquímica del cuerpo. El ciclo del fósforo es un componente importante de los ácidos nucleicos, como ya hablamos, el fósforo, pero además está presente en bajas concentraciones en el ambiente y es un importante componente porque deriva de la meteorización de muchas rocas que contienen ese fosfato, ese grupo fósforo. De manera que es utilizado por diversos animales. En principio, el grupo del fósforo, que aparece como el PO4-, normalmente es fijado por numerosas bacterias y también puede aparecer, como digo, en rocas, de manera que, como sabréis, en la parte de las bacterias, que se alimentan además de organismos descompuestos como son las plantas y como son los animales, evidentemente hay un intercambio con ese grupo fósforo, con ese fósforo que está ahí como elemento. Pero también, curiosamente, las plantas necesitan de fósforo para poder alimentarse y tener todos sus nutrientes estabilizados. Y nosotros, al comernos las plantas, también estamos necesitando de ese fósforo. Así que realmente el fósforo tiene un ciclo, como veis, compuesto por todas las partes. Está en el suelo, pasa a las bacterias del suelo y, por supuesto, también llega hacia las plantas, que las plantas lo utilizan y también se lo van a hacer llegar a los animales. Y los animales, a través de la cadena de alimentación, es decir, a través de la cadena trófica, van a poder pasárselo unos a otros. El pez grande se come al chico, el animal carnívoro se está comiendo al herbívoro que se ha comido previamente plantas y por tanto también saca de ahí ese fósforo, etc. Y evidentemente, cuando mueren tanto animales como plantas en el proceso de descomposición, ese fósforo vuelve nuevamente a las bacterias, que también lo pueden llevar nuevamente hacia el suelo para que vuelva a producirse el ciclo. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y, sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.